Bien, vamos entonces a empezar a estudiar lo que serían los músculos que mueven la mandíbula. Vamos a introducir lo que es el capítulo de músculos. Saber que si hablamos de músculos que mueven la mandíbula, podemos decir, bueno, músculos de la masticación. Ustedes van a encontrar en lo que es la bibliografía como músculos de la masticación a los que hoy nosotros le decíamos cráneo-mandibulares, porque realmente ellos mueven la mandíbula, pero ustedes tienen que ir asociando que, por ejemplo, y vamos a aprovechar este cadáver, ¿sí? Músculos que van a insertarse en la mandíbula la van a mover, ¿sí? No todos, pero muchos sí, como los craniomandibulares, pero para que se mueva esta mandíbula, este hioides tiene que estar fijo, que estaría por acá, así que ahí van a participar los suprahioideos, ¿sí? Tanto para fijar hioides como para mover la mandíbula, y los infrahioideos también para fijar el hioide. Y también decir que en esa masticación que hacemos, en esa deglución posterior, ¿no? Luego para ese bolo alimenticio, nosotros lo realizamos en general la cabeza erecta, no estamos ni tirados en el piso, ni dados vuelta. O sea, nosotros tenemos una postura y esa postura también involucra los músculos posturales que también van a ser músculos de la masticación. Así que nosotros vamos a agrandar ese concepto, ¿sí? De músculo de masticación como esos músculos que van a colaborar en la función tanto de masticación, fonación, deglución, ¿sí? Entonces, varias de puntos que vamos a tocar y bueno, vamos a hablar un poquito como solo aquellos puntos, ¿sí? músculos que van a tener movimiento en la mandíbula, y luego vamos a hablar de los grupos musculares, en este caso el cráneo que otras cosas también estos suceden. Puntos que también son puntos que nosotros vamos a estar viendo, que los tienen ahí para anotar, los tienen ahí ustedes, como teníamos nuestros puntos para estudiar lo que son los huesos, ahora nuestros puntos para estudiar los músculos van a ser saber la situación, las inserciones, si tiene fascia describirla, inervación y vascularización y acción. Sabiendo eso, uno sabe la gran mayoría de la información que puede tener en un músculo y de lo que puede ser evaluado. Entonces, por definición, entonces ya saben que los músculos ¿sí? Van a ser órganos que tienen la propiedad y la capacidad de contraerse, ¿sí? Y eso va a generar fuerza. Entonces, eso o pueden mover cosas o solamente deformar cosas, ¿sí? Que eso lo vamos a ver, depende de qué tipo sea el músculo, cuál va a ser el efecto que vaya a tener y la función para la cual está, ¿no? Entonces ustedes ya del liceo ya saben que tenemos los tipos musculares liso, cardíaco y esquelético, ¿sí? Por la histología, así que eso lo van a aprender muy bien, pero nosotros nos vamos a ocupar un poco más de lo que sería el músculo esquelético. Entonces, conceptualmente, los músculos esqueléticos tienen dos partes, y eso a saber. La parte roja o carnosa, que es la gran mayoría, que ustedes la pueden ver acá en esta mitad de cuerpo, ¿sí? Que es la que va a generar la fuerza, ¿sí? Es la que va a tener la propiedad de contracción. En cambio, y siempre cercano a las inserciones a los huesos, van a estar estos lugares blanquecinos, que van a ser las estructuras de inserción fibrosas, ¿sí? Que ellas no van a tener contracción y son las que van a ser fijadoras del músculo con respecto a las áreas que sea, de un hueso, de un cartílago, de lo que fuera, ¿sí? Esas áreas en las que se va a insertar las estructuras de inserción van a ser las áreas de inserción. Entonces, esas partes, como ustedes pueden ver acá, estos son unos cortes de músculos craniomandibulares. Este es un corte transversal, ¿sí? De lo que es el músculo macetero. Y aquí vemos un corte longitudinal, un corte coronal, ¿sí? Del músculo macetero también. Entonces, en este corte horizontal ven como esta zona gris sería la parte carnosa, contráctil, y aquí ven cómo las estructuras de inserción no solo están en la periferia, ¿sí? Cercana a la inserción, sino que están también por dentro, ¿sí? Entonces, no solo es en los lugares de inserción ni en todos los lugares de inserción,
que en general siempre están, aunque sea en una mínima parte que no es visible, pero en este caso también podemos ver que en este corte el macetero mismo, este sería la apófisis cigomática, esta es la rama mandibular, como este macetero va hacia arriba, también vemos que esta inserción fibrosa están como que se mete dentro de la parte carnosa. Así que eso también es común y en estos músculos que vamos a ver hoy también. Esto es a modo de informativo, ¿sí? Que con respecto a los músculos esqueléticos hay tipos de fibras, ¿sí? Hay principalmente tres, 1, 2A, 2B, ¿sí? Y según sea los tipos de velocidad, ¿sí? Que a grandes rasgos vamos a tener los tipo 1, ¿sí? Relacionados para lo que son fuerzas sostenidas, para las posturas, los que no necesitan grandes desplazamientos, y los tipo 2, sobre todo los tipo 2B, para aquellos sí que no son para mantener postura, sino para realizar movimientos, ¿sí? O grandes desplazamientos. Ahora, si vemos la composición, ¿sí? De lo que sería un músculo, son vainas, ¿sí? Y envolturas que van envolviendo, ¿sí? Otras vainas, ¿sí? Desde más chicas a grandes grupos de esas chicas y otras más grandes. Entonces, las vainas más pequeñas, ¿sí? Que acá las vemos, van a estar cubiertas, ¿sí? Van a cubrir, ¿sí? Se va a llamar esa primer capa endomisio, ¿sí? Que es la primer capa que cubre las fibras musculares, ¿sí? Que las vemos acá. Bien, cubriendo fibras, fibras, fibras. Ahora, ese conjunto de fibras, ¿sí? Le vamos a llamar haces del músculo, que acá vemos un haz de músculo, acá hay otro, acá hay otro. Todo esto, cada uno de estos le vamos a llamar el perimicio, ¿sí? Esa vaina que va a cubrir a esos haces de músculo. Un haz acá, otro haz acá, otro haz. Y a todo el músculo, ¿sí? Lo va a cubrir esta capa que se llama epimicio, ¿sí? Que va a ser la fascia. Cuando hablemos de fascia vamos a hablar de esa capa que cubre al músculo en su totalidad, ¿sí? Que es la capa más externa. Ahora, los tipos de fibras, ¿sí? Que vamos a poder encontrar de estos lugares de inserción van a ser de dos tipos, o en forma de tendones, ¿sí? Tendones en áreas de inserción, ¿sí? Que tienen fibras colágenas, que son relativamente fuertes, son lugares muy claros, por ejemplo en el temporal hay un tendón muy claro y muy visible, en el macetero también, pero también vamos a encontrar otras que son más laminares, ¿sí? Que se meten más hacia lo que sería la profundidad del músculo, que ahí hablamos de lo que son aponeurosis, ¿sí? Y esas aponeurosis crean otras áreas, que eso está bueno para que ya lo vayan incorporando. Las aponeurosis crean áreas de músculo, ¿sí? Acá vemos un área acá, otra acá, como si fuera un mapa, ¿sí? Esos van a ir dividiendo lo que es el músculo en su interior. Eso con respecto a las aponeurosis. Con respecto a la arquitectura del músculo, básicamente son estos tres puntos, ¿sí? Longitud de fibras, ¿sí? O de los haces, luego el número y la disposición y el área de sección transversal. Esto claramente es, cuando las fibras son más largas, por ejemplo, miren estas fibras van de aquí a aquí, y estas fibras son variadas, unas hacen esto, otras más largas acá, acá más cortitas, bien cortitas acá, un poquito más largas acá, un poquito más largas. Bien, entonces, cuanto mayor sea el largo, mayor longitud, mayor acortamiento, más se va a cortar el músculo, es decir, va a haber más desplazamiento. ¿Tá? Igual tiene que ver también con el tipo de fibras que tenga, pero acuérdense, a mayor longitud, mayor desplazamiento. A mayor número, cuanto mayor cantidad de fibras tenga, más fuerza va a ejercer ese músculo, ¿sí? A mayor número, ¿sí? Mayor fuerza. Y cuanto más, ¿sí?
sea este tipo de disposición, ¿sí? Que ustedes ven que no va desde, acá vemos la inserción ósea y la inserción ósea. Algunas van de inserción ósea, pero otras van a un tendón. Entonces, cuanto mayor sea, ¿sí? Este ángulo, ven que se forma un ángulo acá, ¿sí? Entre el tendón y lo que es la fibra, el tendón y la fibra. Estos se llaman ángulos de penación. Bien, entonces, cuanto más mayores ángulos de penación tenga, ¿sí? También mayor fuerza va a tener. Bien, esto es una referencia a los músculos, ¿sí? Que se llaman músculos penados en sí, porque tienen relación con algún tendón, alguna aponeurosis que genera estas disposiciones de fibras que no van de estructura ósea a estructura ósea, sino que van de estructura ósea a un tendón. Bien, entonces genera ángulos que a mayor cantidad de fibras en esa situación va a generar más fuerza el músculo, ¿sí? Pero va a generar a su vez menor desplazamiento. En este caso, como este músculo ven acá, este es un músculo acintado, ¿sí? Porque va de inserción ósea a inserción ósea. En este caso es un músculo penado porque tenemos acá esta estructura de inserción que es un tendón que genera estos ángulos de penación. Acá un ángulo, ¿sí? Acá la fibra y el tendón, otro ángulo, acá la fibra y el tendón, un ángulo, ¿sí? Estos ángulos entonces generan eso. Y después aparece el área de sección transversal, que si se cortase transversalmente un músculo, cuanto mayor es esa área que podemos ver, sí que se mide, es una medida estricta, mayor área, nosotros vamos a hablar de que genera y tiene mayor propiedad, mayor fuerza. Tipos de contracción, sí que ustedes pueden ver y pueden relacionar. Hay contracciones tónicas y contracciones fásicas. La contracción tónica se va a relacionar en lo que es el tono muscular, ¿sí? En mantener una fuerza, ¿sí? En mantener cierta contracción. Se mantiene eso, ¿sí? Por ejemplo, para sostener la cabeza. Nosotros necesitamos el tono muscular de los músculos posturales para que nuestra cabeza se sostenga. Ahora, hay una contracción fásica, ¿sí? Que eso va a generar movimiento, ¿sí? Como vemos acá en lo que es la Mona Lisa, ¿sí? Entonces, en ese caso, la contracción va a generar desplazamiento y no va a querer sostener esa acción, sino que quiere, bueno, generar desplazamiento, ¿sí? Acá hay dos situaciones que ustedes después las pueden leer cada una, ¿sí? Pero eso como detalle con respecto a estos dos tipos de contracción. O contracciones tónicas, ¿sí? Acuérdense de músculos posturales o fásicas, por ejemplo, músculos cutáneos que lo pueden ver ahí. Con respecto al sistema neuromuscular, que es un poco complejo ahora, pero luego lo vamos a entender mucho, ¿sí? Es algo que nosotros vamos a comprender. Entonces, básicamente, estos serían fibras musculares, ¿sí? O sea, para entenderlo, ¿sí? Después la explicación la tienen muy bien en el libro y la vamos a entender muy bien cuando vemos sistema nervioso. Pero ya tenemos que incorporar esto. Entonces, el concepto. Nosotros tenemos los músculos. Sabemos que los músculos se contraen. Sabemos que nosotros podemos decirle un macetero eleva la mandíbula y elevamos la mandíbula, ¿no? Entonces, estos músculos tienen fibras musculares, ¿no? Estas fibras musculares van a estar relacionadas con neuronas. Estas neuronas viajan a través de los nervios. ¿De acuerdo? Entonces, dentro del nervio tengo muchas neuronas, miles de neuronas, que cada una de estas neuronas va a ir a determinadas fibras, ¿sí? Musculares. Ahora, esta fibra, ¿sí? Que envía un mensaje, le dice a un músculo, bueno, contraete. Lo único que le puede decir la neurona, bueno, contraete. ¿Sí? Ese mensaje que nosotros le podemos dar, esa eferencia. Entonces, esta neurona, no el nervio, porque el nervio tiene muchas neuronas, una neurona puede llegar a una fibra o a muchas fibras. A eso le llamamos unidad motora. ¿De acuerdo? Entonces, cuando una neurona motora se relaciona con determinada cantidad de fibras.
cuanto menor sea, cuanto, por ejemplo, una neurona va a una fibra, más específico va a ser el movimiento que va a generar. Si una neurona va a 100 fibras, va a generar un movimiento más, no un movimiento más grande, pero una reacción más grande. Entonces no va a ser algún desplazamiento tan específico. ¿De acuerdo? Entonces, si nosotros hacemos el camino de un poco de este sistema neuromuscular, esta regulación del músculo, primero podemos comenzar por lo que siente el músculo, ¿sí? Pues nosotros acá estamos hablando de una eferencia, pero el músculo siente y el músculo nos avisa, por ejemplo, de la posición de los huesos, ¿sí? Por a través de los tendones, de esos tendones que tiene células, ¿sí? Órganos tendinosos de Golgi, usos musculares que esos dos, que ustedes después los van a aprender, informan al sistema nervioso central del estado, ¿sí? de la posición ósea, el estado de la posición con respecto a las articulaciones. Esa sensibilidad se llama propiocepción, que es la información originada en los músculos. Esa propiocepción, ¿sí? Por ejemplo, este ejemplo lo vamos a ver después más adelante, pero si abren la boca un poquito, abranla y después la abren un poco más, ustedes sin verse saben cuando abrieron más. Claramente saben. Más allá de que le mandaron ese mensaje a ustedes. Se dan cuenta. Eso es una sensibilidad particular que la tensión de la fibra informa al sistema nervioso y le dice, bueno, vamos a dar al sistema nervioso central, esa neurona, ¿sí? Que va a hablar con neuronas del cerebro, el tronco encefálico y el cerebelo, depende de qué sector sea, pero en nuestro caso, por ejemplo, con respecto a un macetero, vamos a hablar de lugares del tronco encefálico. Entonces esta neurona viaja y su cuerpo va a relacionarse con lo que es dentro del tronco encefálico con muchas otras neuronas, que el acúmulo de esos cuerpos neuronales, ¿sí? De esta neurona que venía con la neurona que va a seguir, le vamos a llamar núcleo, ¿sí? Conjunto de cuerpos neuronales dentro del sistema nervioso central van a ser los núcleos, que hoy es chino, pero en el módulo que viene, ¿sí? En nervios, después de estudiar músculo, va a ser algo de todos los días, hablar de núcleos. Entonces, estos núcleos, ¿sí? También, aparte de haber núcleos sensitivos, ¿sí? Que siguen esta información, también se pueden comunicar con núcleos motores, que le pueden decir, por ejemplo, bueno, vamos a elevar esa mandíbula y cerrar esa boca. Entonces, de esos núcleos motores, que son diferentes, pero se relacionan con los sensitivos, van a salir neuronas motoras, como estas. ¿Sí? Salen, ¿sí? A través de nervios motores y llegan a los músculos esqueléticos. Este es un resumen muy básico, pero para tener ciertos conceptos del sistema neuromuscular. Entonces, papeles que puedan producir los músculos y bueno, ustedes saben que agonistas van a ser los que van a ser los principales actores de un movimiento, por ejemplo, puede ser la elevación de la mandíbula, ¿sí? Aquellos que van a ser los principales antagonistas, aquellos que se van a oponer a ese movimiento, ¿sí? Que realizan la acción opuesta. Fijadores van a ser aquellos que su función va a ser fijar ciertas estructuras para que se dé otra función, ¿sí? Por ejemplo, para el descenso de la mandíbula, el hioides tiene que estar fijo. Y sinergistas van a ser aquellos que, si bien no van a realizar la acción principal, van a actuar en conjunto con el agonista. Bien, ahora vamos a estudiar entonces los músculos cráneo-mandibulares. Puntos, acuérdense, puntos clave, si ustedes quieren entender músculos, hay que saber esos puntos de cada músculo. No todos tienen todos esos puntos, pero sabiendo eso, van a estar muy cerca de entenderlos. Como pudieron entender los huesos ordenadamente estudiados, van a entender los músculos ordenados. Y aquí tenemos los 4 del día de hoy. Entonces, aquí en esta imagen vemos un corte, ¿sí? Coronal, ¿sí? Lo estoy viendo de frente. Esto es bóveda craneal, esto es base de cráneo. Esta es mi apófisis pterigoide, que la corté
en la mitad de esas láminas, por eso se ve como todo uno. Acá veo rama de la mandíbula, ¿sí? Más precisamente el ángulo. Y aquí veo el arco cigomático. Entonces, aquí ya podemos ver el músculo temporal, que iba de la bóveda, ¿sí? De esa fosa temporal, a lo que era la rama. Acá el macetero del arco cigomático, también la cara lateral de la rama. De la cara medial de la rama, el pterigoideo medial, a la pubicipterigoides. Y con respecto a la cara lateral de la lámina lateral, la porción superior e inferior, este es el músculo pterigoideo lateral. Está ahí para que los vean a los cuatro. Saber que ellos tienen generalidades, desde las inserciones, la embriología, inervación e irrigación. Vamos a ver cada uno. Las inserciones, acuérdense, van a tener inserciones en el cráneo y en la mandíbula. La inserción en el cráneo va a ser fija, ¿sí? Siempre lo que se va a mover es la mandíbula hacia el cráneo, pues raro sería que el cráneo se mueva hacia la mandíbula. Si les pasa eso, por favor, avisen. Entonces, en el cráneo, que nosotros ya vimos, los huesos que iban a estar relacionados, efenoides, temporal, frontal, entre otros, ¿no? Parietal, ¿sí? Y las inserciones que van a estar en la mandíbula, todas ellas van a ser en la rama, ¿sí? Las inserciones mandibulares van a ser en la rama de la mandíbula. Con respecto al de dónde nacen, ¿sí? Esto y cómo se desarrollan estos músculos, vamos a ver que esto sería un feto, ¿sí? Tal vez ya en la cuarta semana, la cual empieza a desarrollar estos arcos que son arcos branquiales, ¿de acuerdo? Solo quiero que sepan eso, que hay 1, 2, 3 y 4, hay una especie de quinto que no está tan formado, un sexto arco, pero de esto lo que me importa es el primero que se llama arco mandibular, o se llamaba arco mandibular, ¿sí? Esa sería como ver esto, pero desde frente, ¿sí? Ver los arcos de frente. Este sería el primero, el segundo, el tercero, el cuarto. Y acá aparecen los otros que no nos importan ahora. Entonces, del primer arco branquial van a derivar, miren acá, un mini temporal, un mini macetero y otros más, un mini vientre anterior del digástrico. Entonces, los cráneos mandibulares derivan del primer arco branquial. Como también del primer arco branquial va a crearse este nervio que es el nervio trigémino. Entonces, todo lo que sale del primer arco está inervado por el nervio del primer arco, que es el nervio trigémino, exactamente el nervio mandibular. ¿De acuerdo? Entonces, primer arco branquial derivan los cráneos mandibulares y otros músculos más. Entonces, ya vayan incorporando a las derivaciones, ¿sí? Que también lo tienen que incorporar de la embriología. Primer arco branquial, músculos mandibulares y algunos más que después vamos a ver. Con respecto a lo que es la inervación, como dijimos recién, el nervio trigémino, ¿sí? Que es este que acá tenemos la rama oftálmica, la maxilar, pero la que tiene la información motora, ¿sí? Que sería esta información, la eferencia, lo que sale que va al músculo esquelético, es el nervio mandibular, ¿sí? Entonces todos van a estar inervados por ramas, no por la misma rama, sino diferentes ramas del nervio mandibular. Y con respecto a la irrigación arterial, ¿sí? Esto, miren, es rama de la mandíbula que se cortó, este es el cóndilo con la cápsula, ¿sí? Esta es la arteria maxilar. Entonces, ramas de la arteria maxilar, estos son los pterigoideos, acá estoy en fosa infratemporal, ¿de acuerdo? A medial de la rama, recordar, estamos en fosa infratemporal. Rama de esta arteria, que es la arteria maxilar, que es una rama de la carótida externa. Esta es mi carótida común, estoy en el cuello, ¿sí? Se divide en una carótida interna y la carótida que ya sabemos que se metía por el conducto carotídeo, ¿se acuerdan? Y la carótida externa va a dar en sus ramas terminales la arteria maxilar, que es esta, entre otras como la arteria facial también, la temporal superficial, todas van a dar ramas hacia estos músculos. Entonces, ramas de la carótida externa. Vamos a estudiar entonces el músculo temporal, ¿sí? Entonces, claramente lo situamos en el sector lateral del cráneo, ¿no? Lo vemos acá, claramente podemos ver su disposición y podemos ver
que tiene sectores más carnosos y sectores más blanquecinos, que es su tendón. Entonces, las inserciones, como ustedes después van a ver en los videos, acá vemos el músculo temporal, una disección, que está cubierto por esta lámina, que es la fascia temporal. Y como pueden ver acá medio manchadito, acá hay fibras que se insertan. Entonces, podemos tener un temporal profundo, una porción profunda que se inserta en la fosa temporal, que es en el hueso, y un temporal, una porción superficial en la fascia temporal. ¿De acuerdo? La fascia va a ser aquello que va a cubrir el músculo, es esa capa blanquecina que cubre el músculo. Entonces, la parte profunda se va a insertar en la fosa temporal, que en los videos ya van a ver los límites, igual ustedes ya la conocen. ¿Tá? Ahora, en este corte coronal a nivel del músculo temporal, acá ven la fascia temporal, bien externa, el músculo temporal, el tendón del temporal, acá sería la apófisis coronoides, y acá vemos parte de bóveda y base de cráneo. Bien, entonces acá ven cómo el temporal, muchas de las fibras vienen, ¿sí?, de la fosa temporal, vienen del hueso, esa va a ser la porción profunda, y las que vengan de acá, de esta línea que es la fascia temporal, van a ver que esta va a ser la porción superficial. Ahora, las inserciones mandibulares, ¿sí?, del temporal van a ser, ¿se acuerdan de mandíbula, la apófisis coronoides, toda la cara medial, que estaríamos la cresta temporal, ¿sí?, borde anterior, borde posterior y apenitas la cara lateral en el sector superior. En el borde anterior se divide en dos porciones, ¿sí?, un tendón lateral y un tendón medial que se dirige hacia el proceso alveolar y ahí se va a relacionar con el trígono retromolar. Con respecto a la vascularización y la inervación, sí, que después en los videos hay unos lindos dibujos, pero vean acá, acuérdense ramas del mandibular que está en la fosa intratemporal, acá no lo vemos porque están los pterigoideos tapándolo, serían ramas de este nervio que está en amarillo, pero acá vemos tres que suben, ¿sí?, que van a subir a la fosa que estaría acá, la fosa temporal. Son los nervios temporales profundo anterior, medio y posterior. Anterior, medio y posterior. ¿Tá? Y voy a tener dos arterias que están acá, entre otras, que son las arterias temporales profundas, anterior y posterior, ¿sí?, que las ven acá. Estas arterias son de la arteria maxilar, ¿sí?, que la ven acá. ¿De acuerdo? Esto como datos acerca de inervación y vascularización. Con respecto a su acción, ¿sí?, él va a elevar la mandíbula, pero como ustedes ven que las fibras se desplazan como si fuera un abanico. Entonces, en mi porción anterior, ¿sí?, van a ser fibras verticales, van a elevar la mandíbula propiamente. En cambio, en las fibras medias y las posteriores van a elevar sin duda, pero van a llevar también un poquito para atrás, ¿sí? Van a hacer elevación y retrusión. El macetero, claramente vamos a identificar dos porciones, una superficial y otra profunda, a lateral de lo que es la rama. Ven acá el tendón, ¿sí?, con este zigzag típico que tiene. ¿Tá? Es un músculo muy potente, un músculo muy fácil de ubicar y tiene dos porciones para situar y saber sus inserciones. Ahí vemos entonces esa porción profunda. Entonces, la porción superficial se va a insertar en este borde, ¿sí?, posterior inferior del hueso cigomático, ¿sí?, y luego se va a insertar en el borde posterior del ángulo, ¿sí?, y un poquito del sector inferior de la rama, que acá ven seleccionado con color. La porción profunda, en cambio, a partir de esta sutura, que es la sutura cigomático temporal, se va a insertar en el borde inferior, ¿sí?, y cara medial de lo que es la apófisis cigomática de el temporal, ¿sí?, y luego se va a insertar en la rama por encima de la articulación, perdón, de la inserción de la porción superficial, pudiendo llegar a la fosa, a la escotadura mandibular
o la apófisis coronoide, ¿sí? Puede llegar a estos sectores, ¿tá? Y ahí se ve claramente. Ahora, si bien este macetero que lo vemos acá, que está, hay elementos que lo atraviesan, así o que se le enciman, va a estar cubierto por una fascia, así que eso la vamos a describir después, que se va a relacionar con la fascia que cubre la parótida. Entonces, nervios que le llegan, van a llegarle, este nervio que lo ven acá, ¿sí? Es el nervio macetérico, ¿sí? Que va a atravesar desde la profundidad la escotadura mandibular, y con respecto a la vascularización, ramas macetéricas, ¿sí? Ramas que van a ir directo al macetero de esta arteria, la maxilar, acá la arteria facial dando sus ramitas, y también la facial transversa que la vemos acá también le va a dar alguna de sus ramas. Entonces, por su disposición, el macetero va a ser un elevador, va a acercar el ángulo hacia la parte fija. Entonces, la porción superficial, que es la más grande, va a generar una elevación, pero también hacia adelante, elevación y propulsión, y la posterior, ¿sí? La porción profunda, elevación y retrusión. ¿Sí? Esas son como las principales, si bien tienen otras actividades, las principales acciones. El pterigoideo medial, ¿sí? Que lo vemos acá, hay que sacar parte de la rama para verlo, acá en anaranjado, acá hay una vista de frente de la mandíbula también, lo ven acá desde el ángulo hacia arriba, ¿sí? En relación al pterigoideo lateral. Sí, lo vamos a ver acá en este cadáver, esto es cóndilo, esto es ángulo de la mandíbula, se sacó parte de la rama, esto es tuberosidad que se sacó parte de la tuberosidad y se ve el seno maxilar. Aquí vemos estas fibras que la ven acá, vienen la profundidad que suben, esto es pterigoideo medial, ¿de acuerdo? Entonces, pterigoideo medial que va a ir de su inserción en el ángulo de la mandíbula hacia lo que era la fosa pterigoidea y teniendo algún haz que va a estar relacionando con lo que es la apófisis piramidal del palatino y la tuberosidad. Así que esto genera que si yo vengo desde acá, desde cavidad bucal, a palpar este músculo en rojo, que es el pterigoideo lateral, no lo puedo porque tengo esta fibra. Entonces, el pterigoideo medial lo vamos a situar acá, ¿sí? A medial de la rama, ¿sí? Entre, esto, ¿sí? Estoy en fosa infratemporal, ¿sí? Lo mismo acá, rama de la mandíbula, esto es base de cráneo, ¿sí? Esto es pterigoideo lateral, este es mi pterigoideo medial, desde el ángulo de la mandíbula, y acá estaría mi apófisis pterigoidea que no es muy clara, pero imita este dibujo. Sus inserciones, ya sabemos que va desde, esta es una vista posterior muy linda, ¿sí? Entonces desde atrás estoy viendo desde la cara medial del ángulo de la mandíbula hacia la fosa pterigoidea, ¿se acuerdan? Entre las dos láminas de la apófisis pterigoides, pudiendo también tener algunas que va a la apófisis piramidal del palatino, excediéndose hasta la tuberosidad del maxilar. En el sector inferior, ¿sí? Este pterigoideo medial va junto con lo que sería el macetero a formar acá una cincha tendinosa que es la cincha, ¿sí? Pterigo-macetérica, que ustedes ven acá forman como una especie de U con el macetero, los cuales elevan, ¿sí? La mandíbula. Entonces, la acción, y esto es a pensar, ¿sí? Si ambos, si se activan, esa es una vista desde atrás. Si yo activo los dos, voy a acercar el ángulo hacia el efenoides. Entonces, eleva la mandíbula y puede llevarla hasta hacia adelante un poquito. Ahora, si yo contraigo este, voy a acercar este ángulo hacia esta pterigoides. Quiere decir que si esto va para acá, la mandíbula también va a hacer ese movimiento. Va a lateralizar. Si se contrae el derecho, va a ir la mandíbula hacia el lado izquierdo. ¿De acuerdo? Entonces, lateraliza la contracción unilateral al lado opuesto. Y para ubicar el pterigoideo lateral, sabemos que está por encima y al lateral del pterigoideo medial. ¿Está?
Ya sabemos que está en relación con la articulación, ¿sí? Parte con el disco, con la fosita tiroidea, y se va a dirigir hacia también el efenoides. Entonces las inserciones, ¿sí? Ya sabemos que las inserciones mandibulares van a ser, ¿sí? Va a tener una porción inferior y una porción superior. La porción superior, la inserción mandibular podía tener tres variantes, ¿se acuerdan? O disco y cóndilo, o solo disco, o solo cóndilo. Bien, eso ya lo sabemos. Ahora, la inserción craneal de la porción superior, ¿sí? Que es la porción más chiquita, sepan que va a relacionar. Si ustedes miran la apófisis pterigoides, la dividen en tres. Le va a quedar un tercio superior, medio e inferior. En el tercio superior y en la cara infratemporal del ala mayor, que sería esto, miren, tercio superior y cara infratemporal del ala mayor, ahí se va a insertar la porción superior. Bien, hasta llegar a este accidente que estaba entre el temporal, miren, que llegaba hasta acá, y que acá podía haber un entrecruce de fibras. Donde está ese punto ahí es donde ustedes tienen que saber qué accidente es. Entonces, esa va a ser mi porción superior. Mi porción inferior se va a dirigir desde la fosita pterigoidea, ¿sí? En la cara anterior del cóndilo, hacia los dos tercios inferiores de lo que es la apófisis pterigoides, llegando también a lo que es la cara lateral de la apófisis piramidal del palatino y la tuberosidad, parte de la tuberosidad. Bien, esas serían las inserciones craneales de la porción inferior, que es la porción más grande. Ahora, si ustedes ven, hay un espacio acá, otro espacio acá y otro espacio acá. ¿Sí? Entre el pterigoideo lateral y el medial y entre las porciones del pterigoideo lateral, vamos a ver hiatos, ¿sí? Un hiato pterigocraneal, ¿sí? Porción superior y base de cráneo, un hiato intrapterigoideo entre las dos porciones del pterigoideo lateral y un hiato interpterigoideo que va a ser hiato entre el pterigoideo medial y el pterigoideo lateral. A partir de esos hiatos, que acá los ven, el intra aquí y el inter aquí, ¿sí? Inter, inter, va a haber pasaje de nervios, pasaje de muchos elementos neurovasculares. Acuérdense entonces que este lugar donde estoy acá, por debajo del ala mayor del efenoides, a medial de la rama, estoy en fosa infratemporal. Y ahora sí, que ahora ya lo puedo activar y aprendí, voy a activar ahora el video para entender la función. Así que esto igual ya lo vimos un poquito, pero ahora puedo hacerlo como yo quiera. Entonces, si miramos, ya vimos este video, ¿sí? Quiero ver el pterigoideo lateral que lo vemos acá. ¿Está? Veo la porción superior en el disco y la porción inferior. Entonces, ustedes saben que un músculo solo puede acortarse. Entonces, lo que él va a hacer, va a acercar esto hacia acá. ¿Sí? Ahí está. ¿Ven? Y ahí vamos a asociarlo con los movimientos de la ATM. Entonces, ya sabemos que él va a hacer el descenso de la mandíbula. Es el único cráneo mandibular que desciende la mandíbula. Pero no solo la va a descender, sino que depende, ¿sí? Cada una de sus porciones una acción. Entonces, vamos a razonar la primera fase de la apertura. ¿Sí? Vamos a ver el video y eso es a razonar. Todo lo que podamos ver luego es razonamiento para después entender. Entonces, miramos ahí, ¿sí? Primera fase de la apertura que era la parte de rotación, ¿no? Entonces, miren cómo rota. ¿Sí? Voy a poner pausa. Miren de vuelta cómo rota. Ven que ninguna de las dos porciones prácticamente se mueve. Ninguna se mueve, ninguna se está contrayendo. Entonces, en esa primera fase, ¿sí? No va a participar el pterigoideo lateral. Va a participar músculos que desciendan la mandíbula desde un sector anterior. ¿Se entiende? El cóndilo no está yendo hacia adelante, está rotando solo. Entonces, ¿quiénes insertaban acá? Miloioideo y sobre todo el vientre anterior del digástrico van a ser la fase 1 de la apertura. ¿Tá? Y ya nos queda para después.
Entonces, ahora después vamos a ver cómo, cuando abrimos más, hacia dónde va el cóndilo. Voy a adelantar un poquito. Entonces, rotación, miren, no se mueve el pterigoideo lateral. Fase 1, vía anterior al digástrico y miloioideo, ¿sí? Tal vez el genioideo. Pero cuando abrimos más, ¿sí? Abrimos más, el cóndilo ya se va hacia adelante. Complejo cóndilo-disco. ¿Quién se activa ahí entonces? Contracción bilateral del pterigoideo lateral. Ahora, antes de que se siga enloqueciendo, voy a ir un poquito más atrás. Ahora, ¿se acuerdan que esta zona retrodiscal tenía una lámina elástica? ¿Sí? Que dentro de cosas que permitía, aunque no es su función, el disco se va hacia adelante. ¿Tá? Y la porción superior estabiliza el disco en el cierre. ¿Por qué? Porque si va para atrás el cóndilo, ¿sí? Que en este caso fue justo el disco y el cóndilo fueron juntos, van a ver cómo el disco, ¿sí? Si no se contrayera, ¿sí? Esta porción superior, el disco se iría muy rápido para atrás, ¿sí? Por este elástico que tiene la lámina superior de la zona retrodiscal. Entonces, la porción superior del trigoideo lateral es el que va a ir tirando, ¿sí? Hacia adelante mientras se va el cóndilo para atrás, para que vayan siempre juntitos, ¿se entiende? Para que vayan siempre a la par. Entonces, la contracción bilateral del pterigoideo lateral, si la porción inferior, puede generar dos cosas, o apertura o propulsión de la mandíbula. En cambio, la porción superior es el que va a estabilizar el disco contrayéndose en el cierre. Y esto un poco lo que acabamos de decir, ¿sí? Pero acuérdense de esto, si se contraen los dos, ¿sí? Las porciones inferiores, elevadores relajados van a descender la mandíbula como vimos en el video. Pero si los elevadores están en contracción, va a propulsar la mandíbula, la va a llevar hacia adelante que lo vamos a ver ahora en el video siguiente. Ahora, si se contrae uno, al igual que el pterigoideo medial, lateraliza la mandíbula al lado opuesto.